Hola, sean bienvenidos todos. Soy estudiante de teología y hoy voy a enseñarte a usar la herramienta de notas. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra Biblia, la hacemos más grande, también vamos a abrir nuestra herramienta de resaltados y antes de comenzar a explicar la función de la herramienta notas, es importante que tú y yo aprendamos a leer nuestra Biblia, a leer la palabra de Dios y también a subrayar lo más importante que está diciendo el texto bíblico. Posteriormente haremos notas. En primer lugar, vamos a empezar nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Inmediatamente yo tengo que identificar los subtítulos para saber de qué se va a tratar lo que voy a leer. El primer subtítulo que me dice es Jesús y Nicodemo. Después, de tal manera amó Dios al mundo. Después nos habla acerca de el amigo del esposo y el que viene de arriba. Teniendo esto en mente, te recomiendo que ores cada vez que vas a leer la palabra de Dios. De esta manera, el Espíritu Santo iluminará, te dará sabiduría para que tu comprensión sea adecuada y tú y yo sepamos qué es lo que quiere decir el autor de las escrituras. De este lado tengo mis resaltados y primeramente lo que voy a hacer es identificar a los personajes en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el versículo 1 nos dice que hay un hombre llamado Nicodemo. Entonces, lo vamos a subrayar como personajes. Nicodemo dice la escritura que es un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Entonces también voy a identificar a Jesús como otro personaje que se encuentra dentro del texto. Continuamos leyendo y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí en el versículo 3, esto a mí me parece interesante. Entonces lo voy a seleccionar con el mouse y lo voy a colocar con importante. Si tú quieres saber cómo hacer estos resaltados de forma personalizada, te recomiendo que vayas al video anterior. Nicodemo le dijo a Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vuelvo a seleccionar y vuelvo a subrayarlo como importante. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo voy a seleccionar el versículo 14, perdón, desde el versículo 13 y voy a subrayar hasta el versículo 15 y lo voy a colocar como contexto.
También voy a seleccionar, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo voy a poner como importante. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra herramienta de notas. Nos dirigimos a la opción de herramientas aquí y damos clic en este icono. Si te das cuenta, aparecen dos iconos del lado izquierdo. En uno es un embudo y del otro lado es un cuaderno. El embudo sirve para filtrar todas tus notas y todos tus resaltados. Y te aparece la opción por tipo, por libro, por libros de la Biblia, por referencia, por cuaderno, por autor, por ancla, modificado y creado. Este es el icono de filtros. Y el que nos interesa a nosotros es este icono, el icono de cuadernos. Damos un clic y como podrás darte cuenta, yo tengo estos. Para crear un nuevo cuaderno, lo que tenemos que hacer es seleccionar este signo de más, cuaderno sin título, y yo le voy a poner Evangelio de Juan. Dentro del cuaderno yo voy a agregar todas mis notas y del lado derecho me aparece la opción de nueva nota. Si doy clic sobre esta pestaña, me aparecen algunas opciones. Quiero crear una nueva nota. Quiero crear una nueva nota en Juan 3.1 o quiero resaltar Juan 3.1. Yo lo que voy a hacer es crear simplemente una nueva nota. Despliego el menú y le pongo nueva nota. Ahora me aparecen tres columnas. Una de este lado, otra de este lado. Aquí tengo mis cuadernos. Aquí tengo una previsualización. Y de este lado tengo mi lienzo para poder editar, para poder escribir. Y es parecido a Word o a cualquier otro programa para editar texto. Puedo modificar el tipo de fuente, puedo modificar el tamaño, si la quiero en negrita, en cursiva, subrayada, si quiero hacer el texto más grande, si quiero cambiar el color de la letra, el resaltado de la letra, si lo quiero a la izquierda, centrado, para agregar viñetas, enumeraciones, para agregar la sangría a la izquierda, a la derecha, para poner el texto como una nota al pie, arriba o abajo, para agregar enlaces, imágenes, etc. Entonces te animo a que tú vayas explorando cada una de estas funciones. Entonces, lo que quiero hacer, para poder hacer más grande esto y poder escribir a gusto, cierro mis cuadernos simplemente dando clic en estas tres rayitas y se cierra. La vista previa, lo que voy a hacer es dar clic en este icono de expandir. Se pasó el cursor y listo, se hace más grande. Entonces, yo quiero colocar en mis notas no solamente lo que he subrayado, no quiero copiar y pegar, sino quiero reflexionar. Quiero indagar para más adelante o en otra ocasión poder
estudiar con más calma y más diligencia lo que acabo de leer. Esto te va a ayudar demasiado porque poco a poco tú vas a ir descubriendo o vas a ir recordando cosas que la Biblia ya dice. En primer lugar, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces yo voy al Evangelio de Juan, donde está mi cuaderno, y voy a escribir la nota. Es importante nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y voy a colocar la cita Juan, capítulo 3, versículo 3. Pero también dice el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces voy a escribir, para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Lo voy a poner como referencia Juan capítulo 3, versículo 5. Y como podrás darte cuenta, cada vez que yo escribo un pasaje de las Escrituras cambia a color azul. Esto dando a entender que es una referencia. Y esto es maravilloso porque si yo paso el cursor por este texto, voy a colocar el cursor aquí y mira lo que va a pasar. Automáticamente va a aparecer un nuevo cuadro donde aparece la referencia al texto bíblico que estoy haciendo. Y lo mismo sucede con el de abajo. Y también quiero escribir en mis notas este pasaje del versículo 14, donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces voy a mis notas y voy a escribir, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Y voy a escribir la cita que es Juan capítulo 3 versículo 14. Juan capítulo 3 versículo 14. Excelente. Ahora que ya leí esta porción de la escritura, ya hice mis resaltados, ya hice mis anotaciones, entonces yo puedo ir a profundidad y comenzar a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa nacer de nuevo? En mi texto de abajo puedo preguntar, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Y en mi texto de abajo puedo preguntar, ¿qué pasaje del Antiguo Testamento está citando Jesús? Y puedo ir más allá.
cuáles eran las circunstancias. Esto es demasiado útil porque dentro del mismo software bíblico Logos tienes la oportunidad de estar haciendo tus notas en el momento de que si tú estás leyendo algo y te llama la atención, puedes simplemente abrir esta herramienta de notas y comenzar a escribir todo lo que se te venga en mente, todos tus pensamientos, todas tus preguntas, y posteriormente estudiarlas, posteriormente investigarlas, posteriormente responderlas. O si tú ya tienes algo respondido, con el pasar de tus lecturas, ir agregando más información. De hecho, te animo a que tú termines de leer todo el capítulo 3 y te darás cuenta que nuestro Señor Jesucristo responde a algunas de nuestras notas, responde a algunas de las preguntas en nuestras notas. Finalmente, quiero que veamos estas tres opciones que aparecen aquí. Aparecen tres opciones y te quiero explicar para qué sirven. En primer lugar, si le damos clic aquí, nos quiere preguntar o nos quiere decir dónde yo quiero guardar esta nota, en qué cuaderno quiero guardarlo. Quiero guardarlo en Primera de Timoteo, quiero guardarla en clases de jóvenes, quiero guardarla en Foro SRL, en Iluminación Devocional. Entonces voy a elegir Evangelio de Juan. Después, la segunda opción me dice qué estilo de resaltado quiero utilizar para estos pasajes. Bueno, le voy a escribir nada porque ya tiene. Y después nos pregunta qué icono quiero utilizar para la nota. Automáticamente de fábrica aparece este en forma y tú dirás, bueno, pero no me aparece aquí en mi texto bíblico esa nota de post-it. O sea, cada vez que yo lea esta porción quiero que me aparezca mi nota. ¿Cómo hago eso? Bueno, nos vamos aquí a las opciones de las notas y voy a seleccionar esta opción, añadir anclaje. Aquí me da dos opciones. Quiero añadir esta nota a la referencia activa en Juan 3.1 o quiero seleccionar una referencia específica. Yo lo que quiero hacer es agregar una referencia que sea Juan 3 y le doy a hecho. Si te das cuenta, aquí al lado de Jesús y Nicodemo aparece esta nota. Y si yo paso el cursor por encima, aparece una ventana más pequeña con una previsualización de lo que yo he anotado. Y de esta manera, tus notas quedan guardadas en Logos. Y tú puedes cambiar este icono. Te vas de nuevo aquí. Probablemente tú quieres un globo de diálogo y a lo mejor cambiar el color también. Aquí aparece el cambio. Así que te invito a que utilices estas dos herramientas en la lectura de tu Biblia. La herramienta de resaltados y la herramienta de notas. Es una herramienta demasiado útil. Es asombroso todo lo que podemos lograr y todo lo que podemos hacer cuando utilizamos este potencial al 100%. Así que te invito a que te suscribas y te quedes a los siguientes tutoriales donde exploraremos más acerca de todas estas herramientas que nos brinda nuestra biblioteca Logos. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo video.